Bueno, continuando aquí en la subdelegación de AMSAFE General López en nuestra ciudad, estamos acá con la licenciada en fonoaudiología, Nancy Cristaldo, que es un poco la coordinadora del grupo que ha venido a realizar este taller de la voz para los docentes. Bueno, Nancy, bienvenida a Rufino y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, la verdad que un gusto estar acá. Es la segunda vez que venimos a Rufino. Nosotros trabajamos para AMSAFE Rosario, somos el grupo que está integrado, grupo de profesionales que trabajan con todo lo que es salud laboral docente, y en este caso vinimos el área de la voz de AMSAFE Rosario a dar un taller de la voz como herramienta en el trabajo docente, digamos. Bueno, yo te voy a pedir algunos consejos, a ver cuáles serían los principales problemas, pero lo voy a tomar mucho porque para nosotros los periodistas también la voz es nuestro elemento fundamental de trabajo. Bueno, principalmente tener en cuenta que si la voz cambia en un periodo mayor a 15 días, me siento disfónico, siento que mi voz no es la misma, siempre hay que consultar con el otorrinolaringólogo, que es el encargado de ver las cuerdas vocales para saber, digamos, si tienen patología o si tienen alguna disfunción. En ese caso el otorrino derivará fonoaudiología para hacer tratamiento. Fundamentalmente en todos los casos para cuidar mi voz necesito estar hidratado. Hidratarse es tomar agua. Cuando yo voy a hablar en clases, hablar en locución o lo que sea, tengo que tomar sorbitos de agua. La única forma de hidratar la garganta es con sorbos de agua, ni con té, ni con mate, ni con café. O sea, yo puedo tomar eso, puedo tomar mate, no es que no pueda tomar, pero debo acompañar con sorbos de agua. Y el agua natural. ¿Y cuál sería la diferencia? Cuando vos trabajás tomando agua, las cuerdas vocales al estar hidratadas tienen menos función de roce, es decir, vibran mejor y hay un mayor, desplazamiento de lo que es la mucosa laríngea. Si la mucosa está rígida, la cuerda vocal tiene menos vibración y cuesta mucho más hablar. ¿Y cuál sería la diferencia entre el agua natural y las otras infusiones? Que no hidratan, o sea, uno puede sentir, que le alivia, por ejemplo, el té con miel y jengibre, alivia, pero no te lleva hidratación para que la mucosa esté hidratada y la vibración de la cuerda se produzca sin rigidez. Bueno, muy interesante eso también. Bueno, en cuanto a lo que hace al esfuerzo que se hace muchas veces, que hace el docente en los salones, que por allá hay salones que son muy amplios, digamos, cómo deben regular porque a veces y muchas tienen que gritar, ¿no? Bueno, lo ideal es empezar a trabajar todo lo que es técnica vocal. O sea, nosotros desde AMSAFE, en este caso General López, pero de AMSAFE Rosario venimos pregonando hace muchísimo tiempo en que el uso de la voz debería de ser una materia con continuidad en los profesorados. Es decir, poder saber cómo usar la voz, así como los locutores tienen técnica vocal en su carrera, los docentes como profesionales de la voz deberían de tener estas materias incluidas en los profesorados con continuidad, es decir, con acompañamiento durante todos los años de cursado. Lo importante es saber respirar, tener una buena base respiratoria, una respiración baja que me permita a mí proyectar la voz sostenida desde el flujo expiratorio, que en este caso lo va a generar la respiración costodiafragmática, con el diafragma haciendo una presión subglótica que genera la abertura y cierre de las cuerdas vocales sin presión y sin agregados de esfuerzo muscular. Entonces, lo ideal es poder manejar la técnica, sobre todo si voy a usar la voz proyectada en un aula. ¿Y hay ejercicios que debería realizar el docente, digamos, previos o posteriores a una clase? Sí, nosotros trabajamos siempre con la consigna de que las cuerdas vocales son dos músculos. Entonces, si yo soy un profesional de la voz, así como un profesional deportista, como un futbolista, entrena y precalienta antes del entrenamiento y elonga después de entrenar, en fonoaudiología hay ejercicios para precalentar la voz y para elongar. O sea,
Precalentamientos hay varios en YouTube, pero lo importante no solamente es hacer el ejercicio, sino saber cómo hacerlo y tener una buena base respiratoria. Una cosa para precalentar sería, por ejemplo, la letra R, pero todo eso con buena base respiratoria. Si yo eso no lo contemplo, me puedo hacer mal. Los ejercicios de elongación, tanto de cuello, cabeza y cuello, que hay millones en internet, digamos, además de, por ejemplo, provocar bostezo, todo eso hace a la elongación cordal. Eso y un montón, pero siempre teniendo en cuenta, tengo que tener muchos factores en cuenta, no es así nomás, sino tener en cuenta la postura y la base respiratoria con la que voy a hacer el ejercicio. Ustedes entienden, más allá de que ustedes están dentro de un gremio, pero entienden que, que en este caso el Estado, que es el patrón de los docentes, debería también tener no solamente un gabinete psicológico para los docentes, sino también algún tipo de gabinete para, por este tema del uso y del ejercicio y del buen uso de la voz. Sí, nosotros justamente desde AMSAFE Rosario hace 17 años llevamos adelante talleres de la voz de forma preventiva, porque fue algo que los docentes pidieron, porque era donde más vulnerables se sentían a la hora de ejercer, digamos. La profesión no tenían herramientas de cómo usar la voz. Nosotros desde AMSAFE cubrimos esa parte que creo que está como ausente, ya sea tanto en la formación docente como después en la rehabilitación. O sea, no hay una instancia preventiva, porque el docente va a la fonoaudióloga cuando ya no tiene voz. Bueno, Nancy, le agradecemos muchísimo estos minutos y la dejamos en libertad para que vuelva al taller, porque ha venido acompañada. Sí, hemos venido con el equipo interdisciplinario de AMSAFE Rosario, que somos, en este caso, el psicólogo Javier Córdoba, la licenciada en fonoaudiología Alejandra Lagranz y yo, Nancy Cristaldo. Bueno, agradecerles porque siempre Rufino nos recibe con tanta cordialidad que es un gusto venir. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Muy bien, el diálogo que teníamos con Nancy Cristaldo, que está a cargo de este taller para los docentes referido al uso y buen uso de la voz.